Muy buen día. El día de hoy vamos a resolver esta ficha, la ficha número 7, la 7B, ¿no? Que consta de los problemas propuestos que están desarrollados, bueno, situación A, B y C, ¿no? Donde A y B están resueltos, pero vamos a nosotros hacer un análisis, ¿no? Vamos a resolver en primer lugar cuál es nuestro método. Nos dice, Mónica decide construir trapecio isósceles usando mecanos. ¿Cuál de los grupos debe elegir para formar la figura deseada? ¿Cuál quiero formar? Trapecio isósceles. Por ejemplo, un trapecio isósceles, fíjate que tiene dos lados iguales, B y D es trapecio isósceles. A y C no son iguales, pero son paralelos. Entonces, lo que yo puedo formar es con el grupo A. ¿Qué podría formar con el grupo A? Esta figura, ¿no? Y ya ese es un trapecio isósceles, tiene dos lados iguales y la base mayor y la base menor son paralelos. Y ahí, ¿no? Ahora vamos a decir qué dice el libro. Ahí te lo dejo, simplemente es algo práctico. Con los demás no se puede formar un trapecio isósceles. Sería con este grupo, en el grupo C, perdón. Aunque con el A también. Con el A se puede un trapecio isósceles. Ah, con el C no. Porque con el C, si tú tratas de formar esta figura, se va a formar un rectángulo. Con esto no. Con este bloque A sí se puede hacer. Dibuja el trapecio isósceles y escribe otras características. Ahí está un trapecio isósceles. Este no, ¿no? Pero voy a dejar acá el trapecio. Isósceles tiene estos lados, B y D, son iguales. Y ahí están sus características adicionales. Es simétrico con respecto a un eje, ¿no? Bueno, es el trapecio isósceles. Tienen dos lados paralelos, la base mayor y la base menor son paralelas, las diagonales son iguales, B es igual que D, su ángulo acá es igual que este ángulo de acá también. ¿Puedes dibujar otro trapecio con las piezas del grupo B y C? Sí, solamente se puede con el grupo B, no un trapecio, pero con este no se puede. Se podría hacer un rectángulo o un paralelogramo, o trapezoide también conocido, ¿no? Con C no se puede formar un trapecio, solo con el B nomás de esta manera. Vamos a la situación B. Juan decide construir un romboide a partir del rectángulo de papel que se muestra en la imagen. Calcula su área y perímetro. Describe qué procedimiento realizará Juan. Luego justifica si el perímetro y el área del rectángulo y del romboide tienen o no las mismas medidas. Por ejemplo, acá tengo yo la figura. Lo voy a separar así. Y este lado de acá lo voy a juntar con este lado de acá. Y se va a ver de la siguiente manera. Mira, esto de acá está acá. Y esto de acá está acá. Y ya tengo acá un trapezoide. Perdón, un romboide. O también conocido como paralelogramo. Recuerde, rombo y romboide. El rombo tiene los cuatro lados iguales. Y el romboide tiene dos lados iguales. Frente a frente nada más. Y listo. El perímetro, el área es igual, porque es la misma figura y es igual que esto. Por eso es que sus fórmulas son iguales si te das cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de área para esta figura? Base, recuerda que es base por altura. Y como esto es la misma área que esto de acá, también puedo usar base por altura. Es la misma área. Bien, y como el procedimiento se dividió el rectángulo por la diagonal y se unieron por un lado, por el lado más largo. Aunque acá me pasé, ¿no? Lo vamos a corregir, a ver. Ya, me parece que ahora sí. Ustedes no lo pueden ver, pero ahora sí lo van a poder ver. Ya. Ahí está. El perímetro, ahí sí va a cambiar, me parece, ¿no? El perímetro será igual. A ver, vamos a ver. ¿Por qué es igual o no es igual? El área sí es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de la misma área. Estamos hablando de esta área, que al final se ha convertido en esta área de acá. Es lo mismo. Pero el perímetro me parece que sí cambia, ¿no? El perímetro sí va a cambiar, ¿no? Porque
si esto vale A, esto vale A. Y si esto vale B, esto vale B. Entonces esto vale B y esto vale A. Y esto valdrá pues C. Y esto también va a ser B, ¿no? Ya que este lado es igual que este lado. Entonces esto vale B. ¿Esto cuánto vale? Este es el verde, es este de acá, ¿no? Vendría a ser esto de acá, entonces también vale B. Pero esto de acá vendría a ser la diagonal, ¿no? Esto de acá vendría a ser esto de acá. Y prácticamente ahí es donde no va a encajar. Justamente eso. Entonces los perímetros no van a ser iguales. Va a ser diferente, porque esta medida no lo tenemos, que yo le he llamado C, acá tendría que ser C, pues entonces, ¿no? Bien, entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a avanzar lo que el libro indica. Te voy a dejar algunas respuestas. Acá nos habla algo del perímetro. No, tiene el romboide. No nos dice nada, ¿no? Se da cuenta que el romboide tiene mayor perímetro que el rectángulo, justamente lo que les decía, ¿no? Porque esto de acá, que vale C, se va a ir acá. Sí, va a cambiar. Y como es un romboide, esto de acá es igual que esto de acá. Y vale C, vale C. En cambio, esto vale B y esto valía B, ¿no? Y nosotros tenemos B, teníamos B y esto valdría, esto valía A y esto valía A, ¿no? C valdría esta diagonal. Y sabemos que el C, si nosotros sacamos esto de acá, tenemos un triángulo rectángulo, donde C es la hipotenusa, y C va a ser mayor que B, y C es mayor que A también. Y va a cambiar todo eso, ¿no? Entonces vamos a borrar y simplemente a dar respuesta a algunas preguntitas que nos pone en el libro. Bueno, el área del rombo es igual al del rectángulo. Sí, porque si esta parte de acá yo lo elimino, lo puedo trasladar acá y me completa un rectángulo. Y son las mismas áreas. El área del rombo es base por altura. Y del rectángulo también es base por altura. Y listo. Vamos a la C. ¿Qué dice? José corta las piezas cuadradas de papel para comprobar si son piezas cuadradas de papel, ¿ya? Para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean de igual longitud. Ya, después de lo cual confirma que están bien cortadas. En cambio, Alessandra dice que para comprobar que las piezas de papel son cuadradas, deben medir las diagonales y si estas son de igual medida, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. ¿Estás de acuerdo con el procedimiento de cada uno de ellos para determinar si las piezas son cortadas? A ver, si yo tengo acá una pieza, por ejemplo, este es un rombo, este es un rectángulo, sus diagonales se parten acá iguales, frente a frente iguales. Por ejemplo, ¿no? En el rombo, vamos al trapecio primero, a ver. Este ángulo de acá, si lo llamo A, esto también vale A. Y si esto vale B, esto también vale B. A ver, vamos a leer bien, a ver. Para comprobar si son cuadradas, José corta, mide los lados y verifican que sea de igual longitud. Después de lo cual afirma que están bien cortadas. Ah, o sea, José solamente ha medido los 4 lados nada más. O sea, ha medido es algo que parece un cuadrado, aparentemente ha medido, ¿no? Vamos a tratar de dibujar. José, ¿qué ha hecho? Ha cortado una figura que parece un cuadrado y dijo, si esta medida es igual que esta medida y esta medida y esta medida, es un cuadrado. Lo cual no podemos asegurar, ¿no? ¿Por qué? Porque también existe el rombo y recuerda, el rombo tiene los 4 lados iguales y el rombo no es un cuadrado. Entonces podríamos decir que no es correcto lo que dice José, ¿no? Te equivocaste, José.
O en parte es verdad, pero no nos asegura. Ahora, Alessandra dice que para comprobar que las piezas son cuadradas deben medir las diagonales. Si estas son de igual medida, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. A ver, por ejemplo, en un rectángulo, si tú trazas las diagonales, ¿los cuatro ángulos van en igual? No. Pero en el mismo rombo, si tú trazas las diagonales y mides, los cuatro ángulos van a medir 90 grados. Son iguales, pero no es un cuadrado. No, no es. Es un rombo, dice acá. Acá, por ejemplo, ¿qué hice? Sí, es suficiente que los cuatro lados sean de igual longitud para asegurar que trate de un cuadrado. No, esto no es correcto, ¿no? Existe el rombo que los cuatro lados son iguales, pero no es un cuadrado. La afirmación de Alessandra también es válida, ya que en un cuadrado las diagonales tienen la misma medida. Eso es cierto, sí. Eso es cierto lo que dice Alessandra. Las diagonales tienen que ser iguales, pero tiene que ser solamente 90, no puede ser otra medida. Las diagonales de un cuadrado, tú mides las diagonales. Si es 90 grados, los cuatro es un cuadrado. Pero Alessandra solo dice que tienen que ser iguales y eso probablemente no cumpla. ¿Qué es requisito necesario para que sea un cuadrado? Combinar, mira, que los ángulos, que los lados sean iguales. ¿Y qué más? Que este ángulo, cuando tú trazas las diagonales, los cuatro ángulos tienen que ser 90 grados. Además, este ángulo de acá tiene que ser 45 y 45. Con eso basta para asegurar que es un cuadrado, ¿no? Que las diagonales se corten en 90 grados, que los cuatro lados sean iguales. Además que estas diagonales deben ser 45 grados. ¿Por qué? Porque en el rombo, tú puedes decir que sí, los cuatro lados son iguales. Las diagonales se pueden cruzar en 90 grados, pero estos ángulos no van a ser 45. Pero en cambio del cuadrado sí o sí tiene que ser 45. Falta añadirle esa pequeña observación, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿En qué cuadrilátero los cuatro lados tienen la misma longitud? En el cuadrado y el rombo. ¿Cuáles son sus características? Un cuadrado técnicamente es un rombo porque tiene cuatro lados iguales. Tienen lados paralelos y diagonales perpendiculares, lo que les decía, ¿no? Y se bisecan. También, por definición, un trapecio, una cometa y un rectángulo. Si un cuadrado es un rombo, ¿cuál es la diferencia entre un rombo y un cuadrado? Bueno, ahí te lo dejo para que revises, ¿no? Tanto el rombo como el cuadrado son paralelogramos y cuadriláteros, lo que significa que tienen cuatro lados opuestos. La principal diferencia es que mientras en el rombo tienen sus dos ángulos internos opuestos de igual medida, un cuadrado tiene cuatro ángulos rectos de igual medida. Bien, ahí lo dejo para que lo revises, te dejo acá algunas respuestas. Y sería todo por este pequeño video corto de la ficha 7. Parte B. No te olvides de suscribirte, de compartirte al canal amigo que está en la descripción del video. Y con ustedes será hasta un próximo video. Mandamos un saludo a los miembros del canal y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.